Bueno, bueno, Virgen Santa. Bueno, tengo aquí la señorita por aquí, a mi reina, mi marquesa. Eh, Coño, qué difícil es criar una gatita, no me acordaba ya. Y mira que yo me he criado entre gatitos y animalitos. Pero los gatos efectivamente son diferentes. Y tengo pues aquí pues a una jovencita que está experimentándolo todo, con muchísimo carácter, bueno, en fin. Miren, anoche salió un reportaje que teóricamente tenía que haber salido yo. Es un error mío, es un error de programación. Estaba grabado y cuando yo le puse la fecha, pues la hora se la puse mal. Es lo que pasa cuando grabas dos o tres el mismo día. Y no la primera vez que pasa. Que se llama el mayor despliegue del ejército español en América. Y te encuentras pues con la tontita del día. Ana Casanova, 75-50, hace 7 horas. ¿Esto es ciencia ficción? Se pregunta ahí, con un iconito ahí pensando. Yo simplemente le he indicado que le he respondido, pues, que si alguien le había invitado y que si no le gusta, pues que coja el camino inverso. Es decir, que se vaya. A ver, tonta al bote, Ana Casanova, tonta idiota. Vamos a ver. Este canal se comprueba todo, se contrasta todo y hasta que no está muy claro no se publica. Es lo que tiene este canal, que te suelta conferencias. Claro, tú como estás acostumbrada pues a ver videojuegos, pues allá tú. Y porque a lo mejor lleves un uniforme, te crees que eres la hostia con patata. Pues no, hija, no. No eres la única que tiene ese uniforme, ni eres la única que haya estado aquí, o que ha estado allá, o que ha estado acullá. Igual como yo no tengo ni puñetera idea quién eres tú no tienes ni puñetera idea quién soy yo. Pero aquí no se inventa nada. Aquí yo creo que se nota mucho. Ahora, si eres incapaz de discernir entre un comentario, una observación, una opinión, que yo también tengo derecho a opinar, una nota aclaratoria o una reflexión, pues ese ya es problema tuyo. Pero claro, a mí siempre me viene a la cabeza un niño, Raúl se llamaba. Yo trabajaba en un ayuntamiento. Estaba de asesor, de jefe de prensa, de protocolo y de un montón de cosas. En un ayuntamiento del Partido Popular, con un carnet así de grande del Partido Socialista, cuando los socialistas eran socialistas, no maripelistas, no esta mierda que hay ahora. Había un niño, jovencito, 18 añitos, 17 añitos, que era como tú, igual de idiota que tú. Ahora está en el ejército. Y después se fue su hermana. Pero estaba todos los días, porque como estaba afiliado al Partido Popular, él se creía que era Dios que mandaba. Era un simple afiliado. Simple afiliado que iba a votar por primera vez. Y como no tenía nada que hacer, pues venía al ayuntamiento a dar por culo. A molestar a todos los funcionarios. ¿Y quién se lo merendaba? Yo. Y el alcalde. Porque él exigía, como afiliado, pues hablar con el alcalde. Y el alcalde le explicaba, el alcalde era maestro, le explicaba que él allí era el alcalde de esa ciudad. No era el presidente del Partido Popular, que lo era también.
y que el asunto no funcionaba así, que para ser concejal, pues eso lo tenía que decidir él cuando vinieran elecciones, porque él no y que él había visto, por lo visto había escuchado alguna remodelación o algo de remodelado, y quita uno y pone a mí. Ese era el nivelazo que tenía el niño. El alcalde, pues me lo traspasó a mí, el problema. El niño sabía que yo militaba en otro partido, pero trabajaba en ese ayuntamiento. Y entonces me hablaba de muy malos modos. Y ahora pues va, sin tapujos, la mano derecha del alcalde. La persona que le decía, esto está mal. Esto que estás haciendo está mal y lo sabes. Esto que estás haciendo se llama corrupción. Este hombre ya ha fallecido. Y yo he hablado muchas veces de este hombre. Pues bueno, en fin. El hombre lo llamó y me vio sentado a mí en el despacho y dijo, ¿y por qué no se levanta y se va? Dice, porque su trabajo es estar aquí aconsejándome a mí, asesorándome a mí. Dice, ¿qué? Dice, pero si tú eres maestro. Dice, pero él sabe más de política que yo. Y para eso están los asesores y los consejeros. Y me aconseja muy bien. Así que cada vez que este señor te hable, tú lo tienes que tratar con respeto y escucharlo y hacerlo caso. Bueno, nos dio tanto por el saco, molestaba tanto, porque entraba y se ponía con este funcionario, con el otro, 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 ahí, porque como tenía el carnet del Partido Popular, se creía que era Dios. Y claro, dentro del ayuntamiento pues había gente de todos los colores. Había comunistas, funcionarios que eran comunistas, nacionalistas, sindicalistas, gente de otros partidos. No todos eran del PP. Era tan burro que no se daba cuenta. Los funcionarios habitualmente, para no meterse en problemas, pues aguantan, tragan y en paz. Hasta que al final, un delegado sindical, una excelente persona, una excelentísima persona, pues mira, miren ustedes, esta persona que yo no sé si estaba afiliado al Partido Socialista, pero lo que sí que sé es que era el delegado sindical de UGT. Pues esta persona era el responsable, la única persona, aparte de no sé quién más, que podía entrar en un convento de clausura que había en esa ciudad. Que por cierto, creo que ahora lo han vuelto a repoblar, con monjas de Hispanoamérica. Convento precioso, yo he entrado. Tenía curiosidad de verlo. Y como tenía poder, pues entré. Pues nada. Y este era el que se preocupaba de lo que necesitaran las monjitas. Delegado sindicalista en el ayuntamiento de la UGT. Y él sabía perfectísimamente que yo estaba en la UGT. Cuando vinieron las elecciones para renovar, todo el mundo quería que yo fuera el delegado de la UGT. Y yo dije que no.
que no. Y me preguntaron por qué. Digo, porque yo creo que es incompatible ser delegado de la UGT ocupando el sitio que ocupo. Y para la información de ustedes, el secretario general de la UGT de la Comunidad Valenciana, que fue informado, cuando yo lo informé, él ya estaba informado, ya se lo habían soplado. Le pareció que mi postura había sido muy ética. Rafael Recuenco creo que se llamaba. Pues bueno, tanto castigo dio ese, que al final yo le dije al alcalde, ¿y por qué no lo mandamos al ejército? Y por lo menos allí que se forme, ya está. Que le enseñe educación, esto, aquello y lo otro. Aparte estaba algo pasadito de kilos, que haga ejercicio y nada. Y el alcalde lo convenció y en el ejército está. Después su hermana, que era igual como él, de tonta, pues allí está. Pues Ana Casanova, pues si estás en el ejército serás una tonta de estas, una idiota de estas que has dado paliza por ahí, o te habrás alistado en el ejército y estarás, y si, en el caso de que estés en el ejército estarás dando por culo a todo el mundo, a tus compañeros sobre todo. Tú no puedes entrar en un canal que no conoces y entrar así, y menos en un canal como este. Y no te he bloqueado ni nada. Te he mostrado la puerta. Igual como has entrado, sal. Yo no te he invitado, Ken. Igual como has entrado, puedes salir. Pero otra salidita de tono y ya no podrás hablar. Y entonces sabrás cómo se la gasta, cómo me la gasto. Sabrás si es ciencia ficción o es realidad. Bueno, miren, yo he visto una noticia, todos los comentarios que voy a hacer son para romper el derecho de autor, porque la noticia es de hoy y ha salido publicada hoy y tiene derecho de autor. Así que esto ya es para romper el derecho de autor. Un corresponsal de guerra es un periodista especializado en cubrir conflictos armados y situaciones de crisis. Su función es la de contar lo que sucede en el terreno, en el terreno donde se están pegando tiros y bombazos y de todo, aportando a la sociedad información contrastada desde el epicentro del conflicto. Yo he conocido algún corresponsal de guerra, son raros, han vivido tanto y aparte es una especie de droga, una vez se meten ahí tienes que ser muy valiente. ¿Y por qué vengo a contar esto? Pues porque Ayuso dice que Madrid parecía Sarajevo en guerra, refiriéndose a lo que pasó el domingo en la Vuelta Ciclista. Y apareció Pérez Reverte y le recuerda un par de cositas, Comentario. La falta de cultura de nuestros políticos es cada día más evidente. Ya casi alcanzamos a los norteamericanos en incultura. Y los incluyo a todos, a todos los políticos, absolutamente a todos. Da igual del partido que sea. Tú no puedes comparar eso con lo que pasó en Kosovo. El español es muy rico, es una lengua viva muy rica, la lengua castellana, y puedes utilizar 40.000 adjetivos para describir eso
sin decir una barbaridad como esa, porque te va a saltar inmediatamente a alguien, y te saltó ni más ni menos que Arturo Pérez Reverte, que cubrió esa guerra. Yo estuve en la antigua Yugoslavia antes y después de la guerra. Y no he estado una vez, he estado varias. Arturo Pérez Reverte goza de un prestigio notable, muy notable, tanto en España como a nivel internacional, por su labor como corresponsal de guerra, porque eso es lo que he preguntado yo. Una faceta que marcó profundamente su trayectoria profesional y literaria. Trayectoria como corresponsal de guerra. Trabajó para Radio Televisión Española durante más de 2 décadas, es decir, más de 20 años, desde 1973 a 1994. Cubrió 18 guerras, conflictos armados en lugares como el Líbano, El Salvador, Nicaragua, el Chad, Sudán y Bosnia. En Eritrea estuvo desaparecido durante meses. Fue capturado, torturado y con varios simulacros de tiro en la nuca, de fusilamientos. Solo él sabrá lo que realmente le pasó. Pero los periodistas que se dedican a ser corresponsales de guerra están hechos de otra pasta. Su cobertura incluyó guerras en Europa, África, Asia y América Latina, convirtiéndolo en uno de los periodistas españoles más reconocidos en la zona de conflicto. En todas esas guerras, pues él era uno de los periodistas que más arriesgaban. Yo aquí he hablado muchas veces de cómo dicen que, porque él no habla demasiado de esas cosas. Bueno, habla de cuando quiere, pero no se le hablan mucho de esas cosas, no se extiende mucho en esas cosas. Pero yo aquí lo he contado muchas veces, que fueron compañeros de él después de recibir varios tiros en el casco, en el chaleco, en esto, en aquello, que le dijeron, oye Arturo, vete a casa, que tú ya has cumplido lo tuyo, dedícate a otra cosa, porque la bala que te va a matar ya está ahí. Y el tío hizo caso, cogió la mochila y a casa. Reconocimiento y legado. Su trabajo fue valorado por su valentía, rigor y estilo narrativo, lo que le permitió destacar en un campo extremadamente exigente. Su experiencia como corresponsal se refleja en obras como Territorio Comanche, yo le recomiendo que se lo lean, una crónica visceral de la guerra de Bosnia que se convirtió en un referente del periodismo literario. Fue elegido miembro de la Real Academia Española en 2023, lo que subraya su prestigio intelectual y cultural. La influencia actual de don Arturo Pérez Reverte. Aunque dejó el periodismo en 1994 para dedicarse a la literatura, sigue siendo una voz respetada en temas de conflictos y política internacional. Por ejemplo, recientemente corrigió públicamente a políticos que tribalizaban la guerra de Sarajevo, demostrando su autoridad moral y conocimiento profundo del tema, y tanto. En resumen, Pérez Reverte no solo fue testigo directo de algunos de los conflictos más crudos del siglo XX, sino que transformó esa experiencia en una obra literaria y periodística que le ha otorgado un lugar destacado en la cultura española y mundial. Es increíble que un político no sepa quién es don Arturo Pérez Reverte. Y sabe, conociendo a Arturo Pérez Reverte, sabes que te va a responder inmediatamente. Y lo hizo. Nota. Don Arturo
o Arturo Pérez Reverte no se casa con nadie. Por eso es tan respetado por unos y tan odiado por otros. Sí, sí, ahora le vemos todo trajeado, todo esto, todo aquello, todo lo otro, pero se pasó más de 20 años cubriendo guerras. Y eso se paga muy bien pagado. A los soldados no se les paga tanto, pero a los corresponsales de guerra se les paga una fortuna, sobre todo si son buenos. Y después hay un problema con los corresponsales de guerra cuando llegan a casa. Por ejemplo, Televisión Española. ¿Y ahora dónde lo ponemos? ¿Hacer telediarios? ¿En redacción? ¿En esto? ¿En aquello? ¿Hacer reportajes? Es un problema. Porque no se adaptan. Porque para ellos lo que quieren es ir a cubrir guerras. Esto es un comentario para la tontita de arriba. El escritor Arturo Pérez Reverte e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El escritor Arturo Pérez Reverte, fíjese, aquí ya no pone periodista, aquí pone escritor, porque es lo que es ahora. Pérez Reverte ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta asegurase que la ciudad parecía el domingo, con lo de la Vuelta Ciclista a España, un Sarajevo en guerra, por las protestas pro-palestinas que provocaron la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España. Muchos turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid, dando una imagen de un Sarajevo en guerra, probablemente hoy en el aeropuerto se han encontrado encima con las kilométricas e incluso algunos habrán perdido sus aviones por la nefasta gestión que el gobierno hace también en el aeropuerto. Se quejó Ayuso en Es Radio. Tras ello, numerosos usuarios han preguntado a Pérez Reverte por su opinión sobre las palabras, habida cuenta de que el escritor fue corresponsal de aquella zona durante la guerra. Y don Arturo Pérez Reverte, que no se casa con nadie y que no se calla, pues le respondió y ha sido tremendamente claro. Se abren comillas. Veo, dice don Arturo Pérez Reverte, que Díaz Ayuso tiene muy poca idea de lo que fue Sarajevo. La está llamando ignorante, inculta, ignorante. La lengua española está muy bien provista de términos adecuados, así que debería ser más cuidadosa con las hipérboles. Más que nada por respeto a los sarajevos y gazas de verdad. Se cierran comillas. A las guerras de verdad. No a las trifulcas callejeras orquestadas por el propio gobierno. Esto lo publicó pues Arturo Pérez Reverte en la red social X, Twitter. Yo lo he titulado Me encanta Pérez Reverte, pero es que me encanta. En estas declaraciones, Ayuso también criticó que muchas personas se van a ir de la capital con la sensación de que es un desastre. No, el desastre es el desgobierno de España. Las personas no son idiotas y ese es el error que cometéis por la mayoría de los políticos. Las personas no somos tontos. Tenemos ojos, tenemos oídos y tenemos nuestro criterio. Somos muy conscientes que mientras se está orquestando eso, no se está hablando de Torrente, no se está hablando de Begoño, no se está hablando del cuñado, no se está hablando de otras cosas, se está hablando de Eurovisión, se está hablando de la Vuelta Ciclista. Como la Vuelta Ciclista ya se ha terminado, ya se la han cargado, pues ahora se van a cargar Eurovisión. Y mientras se habla de eso, pues no se habla de lo importante, de la corrupción que hay dentro del gobierno
y que están todos con los dos pies pues dentro de la cárcel. Y esta pues se va por peteneras. Y mira que a mí Ayuso me cae bien. Pues en estas declaraciones Ayuso también criticó que muchas personas se van a ir de la capital con la sensación de que España es un desastre y de que es una ciudad en la que hay inseguridad. No, amiga, no, estás muy equivocada. Tanto las personas de fuera como las de dentro saben perfectísimamente que en Madrid, en la Puerta del Sol, pues están los famosos carteristas, los que te roban, que los conoce la policía, son íntimos amigos de la policía. Y digo íntimos amigos entrecomillado, porque la policía está harta de cogerlos, llevarlos a la comisaría, rellenan la ficha otra vez, han hecho 1000 robos menores o mayores o medianos, los conocen todos los usuarios del metro, pero a mí me viene a la cabeza hace muchos años una familia mexicana que vino aquí, a España, a conocer España. Cometieron el tremendo error de no fiarse del hotel, miren cómo están los hoteles en México, de no fiarse del hotel y dejar las cosas, el dinero, el pasaporte y esas cosas dentro de la caja fuerte y lo llevaban todo encima. Fue llegar a la Puerta del Sol y se quedaron sin pasaporte, sin documentación, sin dinero y sin nada. Le robaron, lo único que tenían era el móvil. Y el ordenador, que se lo habían dejado, el portátil, que se lo habían dejado, ¿dónde? En el hotel. Allí tenían... Yo ya no me acuerdo, yo he perdido contacto con estas personas, pero recuerdo que por... Caramba, el que teníamos todos para hacer videoconferencias. Pues hicieron una videoconferencia conmigo y me dijeron, oye, has ido a llegar a Madrid y robaron. Y yo digo, pero no os avisé que llevarais el dinero justo repartido por todo el cuerpo en los dos y que al menor roce o lo que sea, inmediatamente lo agarráis porque os han virlado la cartera, os han chorizado, os han robado. ¿Qué creéis? ¿Que solo en México saben robar? Digo, en España está lleno de mafias de todas partes y estas mafias son de Centro Europa. Romanos principalmente y búlgaros, en ese caso. Digo, os han visto, iríais con pinta de esto, habéis ido ahí como todos ahí, todos con un letrero diciendo somos turistas y llevamos todo el dinero encima y esta gente son profesionales. Habéis llegado a la Puerta del Sol y ¡plof! Y me dijo, así es. Yo dije, pues mirad, os avisé. Lo hubierais dejado en la caja, digo, en los hoteles de España no se toca nada, y menos en un hotel de 5 estrellas. Digo, de hecho ahí tienes el laptop, o como llaman, lo dicen ellos, no sé, el portátil. Digo, tienes el portátil, no te lo han robado, ¿verdad que no? Dice, no. Ni la ropa, ni nada, te han tocado nada, ¿verdad que no? No. Digo, pues ahora ya sabes, embajada, que te hagan los documentos, esto y aquello y lo otro, y llama a la policía, y la policía nos dice, la policía ya nos está ayudando, pues a la embajada. Dice, nos volvemos a México, pues adiós. Digo, pero igual como te ha pasado a ti, digo, le hubiera podido pasar a un español o a otro, digo, porque eso es el pan nuestro de cada día. En Valencia conocemos a los que también trabajan en Valencia, en Barcelona conocen a los que trabajan, dice, son súper conocidos porque son siempre los mismos. Bueno, que estos estuvieron pues a tiempo justo en Madrid para arreglar los papeles y regresar a México.
Y dijeron, ya no vamos a volver más a España. Pues no volváis. Digo, claro, México es más seguro. He hecho el comentario para romper el derecho de autor. Además, trasladó todo su apoyo a los judíos que viven en Madrid y a todos los israelíes que no son judíos y que viven en la región. Un deportista no es culpable de su gobierno, ni un artista ni un empresario, sino, por ejemplo, Alcaraz no podría ir, Alcaraz no puede ir por el mundo. Imagínate si cada vez que nuestros deportistas tienen que pedir perdón por el mundo por tener este gobierno, si empezáramos a boicotear el deporte y todos los demás como lo están haciendo con las universidades, con tantas cosas, no, nos llevarían a los peores episodios del siglo XX. Se está refiriendo a la guerra civil. Del siglo XX. Contra los judíos, contra Israel, pero también contra Occidente y contra el Estado. Se cierran comillas. Esto Ayuso. Mire, vamos a ver. He escuchado a mi admiradísimo Alsina sobre de genocidio, esto y aquello. Coño, Alsina, hay genocidio. Que lo está utilizando políticamente Maripili y compañía, para que no se hable de eso es una cosa. Pero lo que está pasando en Palestina se llama genocidio. Otra cosa es que Maripili lo está utilizando políticamente, pero a tope. Pero ha sido la vez que creo que más te has equivocado. Porque hay al menos 5 o 6 países y más países más que apoyan a España. Es que lo que está pasando, lo que está haciendo Netanyahu, es un genocidio. Y es que se llama así, genocidio. Que lo estén utilizando Maripili y compañía políticamente, pues sí, pero no niegues el genocidio, coño. Es que está pasando un genocidio, están haciendo un genocidio, eliminando a un pueblo, exterminando a un pueblo. Que es verdad que Maripili lo está utilizando políticamente, que se está agarrando ese clavo. Y la extrema izquierda, la basura más basura de España. Pero por eso no tenemos que negar que hay un genocidio. Es que se llama genocidio. Búscalo en el diccionario de la Real Academia Española. Me parece increíble, Alsina, que tú caigas ahí, en esta trampa. Has empezado muy bien con el cuento, con la historieta del hipnotizador y cosas de estas. Ahí se has estado sembrado, pero a partir de ahí ya has empezado a meterte en un barrizal impresionante. Pero en fin, así está España. Y esto se soluciona pues cambiando el gobierno lo más pronto posible, de la manera que sea, pero lo más pronto posible. Así no podemos seguir. Así no podemos seguir. Así no podemos seguir. Coño, que lo ha dicho Puigdemont. Puigdemont lo ha dicho. Que sea Puigdemont el que ponga más sensatez en esta España, Puigdemont, Puigdemont. Vean las declaraciones que ha hecho hoy. Acuérdense que Pucci es de derechas. Señores, un reportero de guerra está exactamente detrás todo lo que puede tan cerca, que puede tocar literalmente al soldado, al infante, que está disparando
y recibiendo fuego, tiros de la otra parte, incluso granadas, explosivos. Habitualmente son dos o tres, pero lo que están son dos. El cámara, que está más refugiado, con buenas cámaras, buenos objetivos, pero el reportero, que está con la alcachofa en la boca, con 50 metros de cable en la época, o 100 metros de cable, pues ese está pegado detrás del que está disparando. Muchas veces hay por ahí imágenes, porque imágenes de corresponsales de guerra hay, pero y creo que es de un español, que el soldado que está disparando le está diciendo, vete, que te pueden matar. Y él le responde, no, no, es mi trabajo. Y aún se acerca más. Y tú ves perfectísimamente que ya la tecnología ha cambiado, que ya no hay cables, y que la cámara está, pues, el cámara está más refugiado. Pero el periodista está pegado porque lo está viendo con sus propios ojos. La vida de un corresponsal de guerra creo que se nota mucho cuando hago comentarios, ¿no? La vida de un corresponsal de guerra es tan peligrosa que lo puede pagar con su vida. Son innumerables los corresponsales de guerra que han sido muertos o heridos o están en la actualidad incluso desaparecidos. No saben si están muertos, heridos o prisioneros. Incluso se piden grandes rescates por ellos. Y el problema siempre es el mismo modus operandi. Es decir, siempre hacen lo mismo. Espía. ¿Cómo es espía? Si lo que está es. Si lleva un chaleco que pone prensa, bien grande, y en el chaleco y en el casco también pone prensa. En el coche pone prensa y llevan. Ahora, y desde hace muchos años, llevan banderas que pone prensa, prensa, el coche todo pintado con prensa. Antes con brocha gorda, ahora ya es otra historia, pero siguen siendo igual. Un corresponsal de guerra es un periodista especializado en cubrir conflictos armados y situaciones de crisis directamente desde el terreno. Su misión principal es informar con precisión y objetividad sobre lo que ocurre en zonas de guerra, muchas veces arriesgando su vida para que el mundo conozca la realidad de estos eventos. Miren, por ejemplo, ya que está saliendo Israel tanto, en Israel no hay corresponsales de guerra, porque Netanyahu los echó a todos a la puta calle. Cuando un país en guerra prohíbe que los corresponsales de guerra estén presentes, que los periodistas se vayan, no, que se vayan del país, te echan, te expulsan, es porque van a hacer barbaridades y no quieren que tú las saques, no quieren que tú los grabes, no quieren dejar rastro, aunque el rastro lo vemos evidentemente en Gaza. En Ucrania hay corresponsales de guerra. Hay muchos corresponsales de guerra que también son espías. Y eso es lo que jode a la profesión. Y a las personas que son realmente corresponsales. Lo fastidia mucho. Porque ahí se meten, pues, personas de agencias de inteligencia haciéndose pasar y haciéndose pasar como un corresponsal de guerra. Problema, que habitualmente se conocen. Y hay cosas que te delatan.
Características clave de un corresponsal de guerra. Presencia en el conflicto. Se desplaza a zonas peligrosas para reportar desde el epicentro. Vamos, el epicentro es donde está todo el fregado, donde está todo el fuego, donde están los tiros, que van a balas silbando por todas partes. Las bombas, los cañonazos, todo. Te puede tocar. Y ellos ahí, explicando, mira, pues esto y aquello y lo otro, y te cuentan. Pues hay un francotirador que te está matando a este, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Que te está matando a los niños, que te está matando a este, que te está matando a las mujeres, que te está pasando esto, porque la gente tiene que salir a comer, a buscarse la vida. Riesgo personal. Enfrenta amenazas físicas, emocionales y logísticas. Si estás en plena nada, en plena guerra, plena batalla, pues tú llevas tus raciones de comida, habitualmente militares. Pero no tienes ninguna comodidad. Duermes en el suelo junto con los soldados, comes cuando puedes comer, bebes cuando puedes beber, llevas pastillas para purificar el agua o descontaminar el agua, pero cuando se termina eso, pues lo mismo que los soldados, porque hay veces que la logística llega y hay veces que la logística no puede llegar, porque está donde está el tiroteo, el enfrentamiento de una parte contra los otros. Cobertura internacional. Suele trabajar para medios globales que buscan una visión directa del conflicto, es decir, que un buen reportero de guerra, un buen corresponsal de guerra, pues aparte de trabajar para su medio, si es bueno como, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, pues también trabaja para otras agencias al mismo tiempo. Por eso ganan tanto dinero. Y para eso se necesitan unas habilidades necesarias para ser reportero de guerra. Resistencia emocional y física para soportar situaciones extremas. Tienes que tener la cabecita muy bien amueblada, porque tú lo único que no haces es disparar. Tú no entras en la guerra, tú estás diciendo lo que pasa, pero lo estás diciendo desde el lado y puedes estar hoy con estos y mañana con nosotros. Conocimiento geopolítico, entender el contexto histórico y político del conflicto. Vamos, que aparte de ser muy valientes, aparte de tener la cabeza muy bien amueblada, saben perfectísimamente a qué país van, la historia del país, cuáles son sus costumbres, qué manera tienen de luchar, qué les va a pasar si lo toman prisionero. Otra cosa imprescindible, idiomas. Facilita la comunicación con fuentes locales. Pues aparte del inglés y un montón de cosas, pues estas personas hablan una especie de chapurreado, medio ruso, medio árabe, medio no sé qué, no sé cuánto, si se entiende. Y otros pues directamente saben pues, varios idiomas. Seguridad personal, formación en primeros auxilios y gestión de riesgos. Vamos, que formación de primeros auxilios, pues curarte una herida de bala o de bayoneta o fragmentos de una granada o de una explosión de artillería, de cascotes, pero lo sabe tanto el cámara como el reportero. Este tipo de periodismo es vital para que las sociedades
comprendan lo que ocurre más allá de sus fronteras, sin filtros ni manipulaciones. ¿Han oído bien? Sin filtros ni manipulaciones. Por eso un corresponsal de guerra habla tan claro. Y a eso se le nota muchísimo a Arturo Pérez Reverte, que dice las cosas por su nombre, lo dice tan claro que hay personas que se creen que porque va todo trajeado, pero que tienen en mano la hemeroteca y verán que hay momentos en que no va nada trajeado. Que va de mierda, que a lo mejor hace 3 meses que no se ha lavado. Los corresponsales de guerra más prestigiosos de España de la historia de la televisión. Miren, antes que nada, quiero decirles que yo he notado aquí muchísimos, porque claro, lo de esto de corresponsales de guerra es una cosa que te llama mucho la atención, creo que a todos. Los corresponsales de guerra han sido figuras clave en la historia del periodismo español y de todo el periodismo de todo el planeta Tierra. Pero los españoles son muy buenos porque son muy valientes, se arriesgan muchísimo, especialmente en televisión. Hay corresponsales de guerra, de prensa escrita, hoy en día, pues ya saben que la prensa escrita prácticamente ha desaparecido, de radio, pero los más famosos son los que salen en la televisión. Los corresponsales de guerra han sido figuras claves en la historia del periodismo español, especialmente en televisión, donde su labor ha acercado al público los horrores y realidades de los conflictos internacionales. ¿A ustedes han visto algún soldado en Israel pegar un tiro? No. No lo han visto porque no hay periodistas. Han visto imágenes que te filtra la televisión, el ejército israelí. En el caso palestino pasa lo mismo, no hay. Miren, aquí hay corresponsales míticos como Enrique Vázquez, fue uno de los primeros grandes corresponsales de guerra de televisión española, cubrió conflictos como la guerra de Vietnam y los Balcanes. Su estilo ebrio y riguroso marcó la escuela del periodismo televisivo. Esta se fue después, creo que estuvo de años de corresponsal en Estados Unidos, en Moscú y creo que en China. Rosa María Calaf, mítica corresponsal de televisión española con más de 30 años de carrera. Sí, las mujeres españolas también van. Aunque no exclusivamente de guerra, cubrió conflictos en Asia, Rusia y los Balcanes. Su cobertura de la guerra de Kosovo y otros conflictos la consolidó como una referente. Miguel Ángel Idígoras, corresponsal de televisión en la zona de conflictos como Afganistán, Irak y Ucrania. Su trabajo combina análisis político con crónicas en el terreno. Fran Sevilla, ha cubierto las guerras de América Latina, Oriente Medio y África. Su estilo narrativo y comprometido lo han convertido en uno de los más respetados. Mónica Bernabé, especializada en Afganistán, donde vivió durante años. Colaboradora en televisión y prensa escrita con una mirada crítica y humana. Javier Espinosa, aunque está vinculado más a la prensa escrita, El periódico El Mundo, concretamente sus intervenciones televisivas durante la guerra en Siria y su secuestro por ISIS, lo hicieron muy conocido. Fue secuestrado por el ISIS. Pero yo lo que estoy notando aquí, tampoco me he esmerado mucho, porque esto es para prácticamente de relleno, porque ha salido el que tenía que salir ahora. Bueno, lo de relleno lo retiro. Echo de menos pues a los corresponsales históricos. Cuando yo era jovencito, cuando los de mi franja de edad éramos jovencitos, que veíamos esos tíos, ¿qué hacían ahí? Vestidos de partícula. No lo terminabas de entender. Y a esas mujeres, que también eran mujeres. Yo me estoy refiriendo a los españoles. Los 10 corresponsales de guerra más prestigiosos de España en la historia de la televisión. Y aquí me he quedado yo frito porque
he notado pues unas faltas impresionantes. Unos, la falta de nombres pues que yo recuerdo perfectísimo, bueno, recordaba perfectísimamente. Los 10 corresponsales de guerra más prestigiosos de España en televisión. Enrique González cubrió los conflictos de Bosnia, Irak y Afganistán. Antes de esas guerras hubo muchas guerras, porque guerras siempre hay en el planeta. Aunque más conocido por la prensa escrita, sus crónicas también llegaron a televisión. Mónica García Prieto, reportera en Siria, Irak y Libia y Egipto. Ha trabajado para varios medios, incluyendo colaboraciones televisivas en Televisión y 4. Ramón Lobo, referente absoluto del periodismo de guerra, aunque su base fue en la prensa, sus análisis y reportajes se difundieron en televisión. Javier Bauluz, primer español ganador de un Pulitzer, ha trabajado como fotoperiodista y reportero en conflictos como Ruanda y Kosovo, con presencia en televisión española. Estamos hablando de los que hablan, de los que graban, pero no había hablado de los que echan fotos, que también están en primera línea, muy expuestos, y esos para sacar una buena foto pues se exponen, no los matan, no sé por qué. Alfonso Rojo cubrió guerras en El Salvador, Nicaragua y la Guerra del Golfo. Fue corresponsal de guerra para Antena 3 y otros medios. Bueno, Joan Sistiaga estaba claro que tenía que salir, pero y Rodicio, que creo que fue la primera mujer reportera, Ángela Rodicio creo que se llamaba, uno de los más conocidos en televisión, ha cubierto conflictos en Irak, Afganistán, Congo y más. Sus documentales en 4 y Movistar son referencias. Sí, es muy bueno. Sale otra vez Rosa María Calaf. Aunque más conocida como corresponsal internacional, también cubrió conflictos en los Balcanes y Asia. Su trabajo en televisión es legendario. Fran Sevilla, otra vez sale, corresponsal de Radio Nacional de España y colaborador en televisión, ha cubierto conflictos en Medio América Latina, Oriente Medio y África. José Antonio Guardiola, director de En Portada, uno de los mejores programas de televisión española, desde que se creó, igual como Informe Semanal. Lo que pasa es que Radio Televisión Española está tan manipulada. Ha realizado reportajes en zonas de guerra como Siria, Irak y Afganistán. Miguel Ángel Rodríguez Arias, reportero de guerra en Televisión Española y otros medios. Ha cubierto conflictos África y Oriente Medio. Miren, y así hay un montón, pero un montón. Pero lo que pasa es que se repiten y termino. Aquí no aparece ni Rodicio, ni Carcedo, ni muchos grandes reporteros de guerra. Y eso no está bien, no es justo. Y otros muchos que mi memoria, que es como es, pues no sabe. Gente que creó escuela, son esos corresponsales que cuando nosotros éramos jóvenes y veíamos la televisión y te salía conflicto de este, conflicto aquello, conflicto del otro, y te veías a estos señores ahí, a esta señora allá y estas cosas, y decías, ¿y estos qué hacen ahí? No llevan uniforme, no pueden poner nada. Estamos hablando de los principios de la televisión aquí en España, cuando la mayoría de las casas no teníamos televisión. Y a estos que son los precursores no lo sacan. Es injusto, eso no está bien. Eso no está bien. Porque esos fueron los precursores. Esos no llevaban casco, se los daba el propio ejército.
de turno, el que fuera. No llevaban chalecos antibala, iban con una camisa, o con un suéter, o con lo que fuera, con el jersey, con lo que fuera. No tenían logística y no tenían nada. Ahora un corresponsal de guerra se mueve y tiene una logística tremenda. Comida por un tubo, esto, aquello por un tubo, y hoy en día, pues, las cosas ya no son igual. Desde hace muchos años, desde la guerra de Irak, un poquitín antes, pues ya hay un hotel que queda marcado en todos los bandos que están en conflicto, que está muy marcado, todos los tienen en sus mapas, todos los soldados lo saben, que es lo que le pasó pues al cámara paisano de aquí de Denia, que un Abrams, dos negros, pues vieron al cámara asomado al balcón desde un quinto piso creo que era, y le pegaron un cañonazo y lo mataron. Y él mismo grabó a sus asesinos. Y John Sistiaga quedó, que era el cámara de John Sistiaga, y John Sistiaga quedó tocadísimo psicológicamente durante un montón de tiempo. Estaba destrozado. Porque eso lo hacen los norteamericanos habitualmente. Es porque iban a hacer algo que no querían que vieran y el cámara pues estaba ahí enfocando a ver lo que estaba haciendo ese tanque ahí. Porque ahí dentro no hay ningún tipo de soldado, ningún tipo de nada. Ahí dentro hay periodistas. Punto. Se ha terminado. Y nada más. Se puede colar algún espía, pero nada más. De hecho, según dicen, están prohibidas hasta las armas. El hotel está totalmente identificado por todas partes. Y ahí tienen sus habitaciones, su comida de hotel, su comida de historia, sus reuniones, se conocen todos, hablan, se cuentan sus experiencias, sus penas, sus historias, sus aventuras y todo. Pero estos pioneros, eso ni lo soñaban, ni lo soñaban. Eso no está bien, no es justo. En España tenemos muy poca memoria histórica. Nada, que soy Tony Garcés y que les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia, que les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga. Mañana más, ¿qué? Pues no lo sé. Y este pues saldrá pues a las 2 cuando termine de subir. Gracias, que Dios les bendiga y hasta mañana.